Muy buenas noches, doctoras, doctores, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos en Odela Virtual Academy en la semana 6, el OVA número 5 del año 2024. Estamos reunidos dándote las gracias a ti, cirujano, cirujana plástico, dermatólogo, médico estético, ginecólogo y todos los médicos que forman parte de esa gran comunidad que ya nació. Hace casi 4 años festejaremos el cuarto año en un mes, en marzo del 2024. Hemos empezado esta travesía el 17 de marzo del 2020, justamente en plena pandemia. Felices de estar contigo para un tema más de Medical Education continua. Y estamos felices de tener aquí al aire con nosotros una amiga de la casa presente desde los primeros días, la doctora Laura de Hilario. Recordemos que la doctora de Hilario, además de ser médico cirujano general, cirujano plástico, estético reconstructivo del ICEMIM en Toluca, saludamos ahí a todos los residentes del mismo y a su titular, el doctor Malagón, también con un título de especialidad en alta especialidad en cirugía plástica pediátrica en el GEA González. También saludamos a todos los miembros del GEA y todos los hospitales de Escuela de México de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva, su presidenta del AMCEPER, el Consejo, y ese gran gremio que está presente con nosotros desde el día uno de grupo o de la. Recordemos también que la doctora, además, tiene pues actividades como pues, mujer emprendedora a través de su proyecto Farmaluz, es CEO de varias farmacias que son las que dan servicio a cirugía reconstructiva en particular en el Valle de Toluca. Justamente también es médico de cabecera de varias y varios cursos que ha trabajado con nosotros y con otras marcas porque es speaker de técnicas medianamente o mínimamente invasivas. También utiliza tecnología combinada transoperatoria pre y postquirúrgica. Tiene aparatología desde varios años, tiene farmacia, es para nosotros de la cirugía plástica, ecuménica, que reagrupa absolutamente todo. El one-stop shop que siempre hemos predicado, donde y cómo puedes con o sin bisturí satisfacer necesidades. Y justamente la escogimos el día de hoy y te agradecemos mucho por darnos un tema complejo y fácil a la vez, Laura, que tiene que ver con desafíos, justamente cómo elegir, tanto tú como doctor, como él o la paciente, si me opero o no me opero, me hago algo, no me hago algo, invierto en algo preventivo o correctivo y cómo modifico, además, en base a mi presupuesto, mi tiempo, mis ganas, mis miedos, la decisión de hacerse algo y qué tan rápido, qué tan costoso, qué tan invasivo. Y es un poco toda esa ecuación cuánticamente compleja que queremos empezar solamente empezar. Sabemos que es mucho más que un webinar a resolver el día de hoy. Te agradecemos mucho por estar con nosotros en ese 8 de febrero. Laura, ¿cómo estás? Hola Manuel, gracias por la invitación, a ti y a tu equipo. Y para mí un enorme gusto estar, espero que estén todos muy bien y presentando este tema que se llama Desafíos en la elección, procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos en los pacientes. Cuando leí el título se me hizo muy interesante, pero mi primera reacción fue, obvio, lo que es quirúrgico. No sé si ya pueden ver la presentación. Todavía no. Mientras las subes, agradecemos a pues el doctor León Neumann que nos hace el favor de estar aquí, a todos los que están conectados, doctora Moreno, doctora Rivera, doctora Rivas, doctor Tuchman. Qué gusto verlas y verlos conectados y se van sumando. Adelante, Laura, ya vemos tu presentación. Gracias. Perfecto. Entonces te comentaba que cuando vi el título dije, obviamente, lo que es quirúrgico, pues tiene que operarse, ¿no? Ese es un hecho, no hay tema con que no sea un desafío. Y recordemos los tiempos de los orígenes de la cirugía plástica reconstructiva, hace apenas 2 milenios antes de Cristo, cuando su ruta fue de los primeros cirujanos plásticos que describió un colgajo frontal para la reconstrucción nasal de los primeros, más bien de los pioneros, ¿no? De los procedimientos reconstructivos. Y de ahí, pues dije, obviamente, hay grandes cirujanos y muchos llamados padres de la cirugía reconstructiva, que dije, pues obviamente no es un desafío, lo que se debe de reconstruir, lo que se debe operar, se debe de operar. Sin embargo, yéndome un poco más a profundidad del tema, me puse a buscar
Dije, bueno, los orígenes de la plástica tiene la palabra griega que significa plásticos, es algo que se refiere a moldear, reformar, acomodar, ¿no? Estético, que también viene de algún vocablo griego, que significa todo aquello que tiene una percepción o sentido. Y la reconstructiva, que prácticamente combina estos dos. Esta gran riqueza de la especialidad nos permite dar un panorama bastante amplio y sobre todo soluciones para las diferentes patologías. Entonces, es así como han surgido a la línea del tiempo los grandes cirujanos plásticos. Recordemos que no tan antiguamente, incluso hace pocos años, en los 1979-80, Lucio fue el creador de la liposucción y todo lo que se ha derivado de ella, células madre del tejido adiposo y todo lo que se ha visto de beneficios a nivel estético reconstructivo de este sistema que es la grasa, ¿no? Hasta los tiempos actuales, que justo ha ido modificándose. La cirugía plástica es muy versátil y cada vez con el paso del tiempo ha sufrido modificaciones con base en las tendencias que los pacientes buscan. Y como ejemplo, les decía, lo que es cirugía se tiene que operar. Aquí un caso de polidactilia, que son los padecimientos más frecuentes en niños. Los casos de sindactilia, que obviamente es algo 100% quirúrgico. Sin embargo, es importante que no solamente el papel de cirujano plástico termina después del quirófano, es antes de la cirugía, hacemos el procedimiento quirúrgico y después de ello requiere un procedimiento de cicatrización y es importante ir vigilando a los pacientes, sobre todo los niños que están bajo un periodo de crecimiento y desarrollo y que hay que ir cuidando todo ese tema para que la funcionalidad sea al máximo. Entonces, es importante conocer todo lo que conlleva antes, durante y después de una cirugía. Casos de cobertura cutánea, que aquí en México tenemos grandes microcirujanos, incluso ya existen escaleras reconstructivas que evidentemente se tienen que modificar con base en lo que tenemos en los hospitales, con los recursos que tenemos o los recursos del paciente, ¿no? Pacientes que por traumatismos o por accidentes requieren alguna cobertura cutánea, ya sea desde injertos, que es como lo más básicos, que también requieren un cuidado postoperatorio y que ya hay gran variación de productos y de terapéuticas que se pueden elegir para mejorar los resultados cosméticos y sobre todo funcionales, ¿no? Hasta colgajos y todo lo que hacen grandes microcirujanos de todo el mundo. Cirugías reconstructivas, como en el caso de este paciente que un perro le mordió la parte superior del hélix y genera en ellos, tal vez en los bebés no tanto, pero en los papás sí genera un impacto importante el ver alguna parte de su cuerpo mutilada. Reconstructivo, aquí el caso de un niño de 4 años, que su papá lo llevaba en una moto, sufre un percance y tiene ese escalpe, ¿no? Entonces, es ahí donde dije, lo que es quirúrgico y se tiene que operar, ahí no hay tema, no hay desafío. Sin embargo, recordemos que después de la pandemia y que además está fundamentado en lo que se han encontrado en las gráficas, en las estadísticas más recientes de ISAPS, que es la sociedad más importante a nivel mundial de cirujanos plásticos, que hablan de cómo las cifras han incrementado, sobre todo en procedimientos no quirúrgicos, ¿no? Han aumentado en 54.8 en los últimos 2 años los procedimientos no invasivos. Esto no quiere decir que estamos dejando de operar, sino que los pacientes ya no es su primera opción algo quirúrgico. Después de la pandemia leí en algún artículo que decía el retoque de la selfie o el dismorfismo de la selfie, ¿no? Nos daba más tiempo de estar en pantalla y de ver algunas situaciones que no nos gustaran, entonces el mismo paciente buscaba procedimientos, pero no invasivos o medianamente invasivos para mejorar. Recordemos que a nivel mundial hemos estado en los últimos años en el top 3, top 5, top 10, ocupando un segundo lugar en la venta de cosmecéuticos, un tercero en las cirugías estéticas y un quinto en las cirugías reconstructivas. También cada vez más el auge del turismo médico, que por fortuna estamos dentro de los 10 países donde más turismo médico se realiza, y es importante que estemos a la vanguardia porque estos pacientes pues, buscan opciones de cómo mejorar su belleza. Entre los padecimientos, más bien, entre los procedimientos no quirúrgicos, el que sigue estando en el primer lugar es la toxina botulínica. Aquí podemos ver cómo las personas de 35 a 50 años son los que más buscan ese procedimiento, ¿no? Recordemos que es un procedimiento no invasivo. Después de la aplicación de toxinas siguen los rellenos o fillers, mal llamados fillers, que es prácticamente los hialurónicos en todas sus versiones. Y posteriormente van procedimientos de peelings, de reducción de grasa localizada, no quirúrgico, que ahí también entra todo un tema de enzimas y de aparatología, pero esto nos marca cómo la tendencia va a que el paciente no sea
el que solicita un procedimiento quirúrgico de entrada, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a englobar, ahí viene el desafío, ¿no? ¿Qué procedimiento le voy a ofrecer al paciente? Y recordemos que esto es, hay que hacer tratamientos personalizados. El paciente que se somete a un procedimiento estético cosmético, a diferencia de las fotos que les mostré anteriormente, este no sufre de alguna patología, este solamente busca mejorar el aumento en su autoestima. Sin embargo, es importante recordar, he visto artículos, sobre todo comentaba la doctora de Benito, que fue la presidenta de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, que cada vez más hay cifras que hablan que los pacientes de cirugía estética tienen algún tema psicológico, psiquiátrico, que incluso se tiene que checar antes. Algunos psiquiatras mencionan que los temas o síntomas de depresión y ansiedad pueden elevarse incluso después de un procedimiento quirúrgico cuando las expectativas de este no, o ellos consideran que no son las que estaban buscando. Entonces, es importante esto. El 90% de la población que busca un procedimiento cosmético estético es el sexo de género femenino, aunque también cada vez más los hombres están buscando alternativas. Entre ellos, la blefa o la liposucción son de los procedimientos más frecuentes. Y cada vez más jóvenes son los que buscan algún tipo de procedimiento. También recordemos que el tema de bajar de peso, cirugía bariátrica también está en aumento, sobre todo en algunas zonas del país muy identificadas. Y que el envejecimiento, eso es bien importante recordarlo, es un proceso simultáneo en todas las estructuras del cuerpo. Es fisiológico, es progresivo, es dinámico y que está sujeto a factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante recordar, no sé si a ustedes, colegas, les ha pasado que el paciente regresa después de un año, oye, como que el Botox no me hizo porque ya se me están marcando las líneas. O sea, no es solamente un procedimiento, la monoterapia no existe. Si reconocemos y recordamos estos puntos, sabemos que hay diferentes estructuras a tratar en un paciente, ¿no? Y es importante escucharlo y saber qué es lo que quiere modificar y con base en ello ofrecerle alguna terapéutica. Pero hay pacientes que creen que con una inyección en un periodo de tiempo se va a mantener eso, sobre esa línea y no es así. Hay que combinar, hay que hacer una terapia integral. Por eso es que el término de antienvejecimiento ha quedado un poquito en el desuso. Nos hemos enfocado más en el tema de pro-aging o pro-envejecimiento, que nosotros, conociendo todos los cambios que se dan a diferentes estructuras en un organismo, pues podemos ir identificándolos y por lo tanto ofreciendo un análisis correcto y una terapéutica enfocada a ese tipo de pacientes. Además, hay muchos influencers o artistas o gente muy expuesta en redes sociales que me ha pasado que los pacientes dicen, no quiero quedar como fulanita y me enseñan una foto, ¿no? Básicamente lo que altera las expresiones de la cara, la expresión de emociones, es lo que el paciente busca no alterar. Quieren algo que sea muy natural, muy armónico en la mayoría de las veces. Algunos pacientes que buscan expectativas o resultados irreales, es importante primero tenerlos, aterrizarlos en la realidad y explicarles cuál es el tema importante, ¿no? Porque a veces llegan mal informados por lo que ven en redes sociales, en revistas, y llegan con un concepto erróneo de lo que quieren, de lo que buscan, y es importante, o es un deber de nosotros, ubicarlos en la realidad y saber qué le podemos ofrecer. Cada vez más, como lo vimos al principio, los inyectables ocupan el segundo lugar de procedimientos no invasivos y con eso se pueden lograr grandes beneficios. Es importante saber que no todo es para todo, ni todo en las mismas dosis, pero el paciente va a decir claramente, no quiero cirugía, pero hazme algo, me quiero ver más joven. Entonces, saber dentro de los inyectables cuáles son los que nos pueden favorecer. Hay estimuladores, hay revitalizadores, está un NSTF, hay marcas de hialurónicos, Filmed y combinaciones de protocolos entre ellos que pueden mejorar las características de la piel. Esa es una paciente mía que yo decía, no me quiero hacer ningún tipo de cirugía, no uso ningún tema de filtro solar, skincare, pero me quiero ver mejor, ¿no? Entonces, siempre ubicarla, empezar desde los hábitos de alimentación, los cuidados. Sabemos cada vez más el papel del fotodaño, el contacto solar, incluso el tipo de luces frías sobre los daños que ocasionan en la piel y ofrecerle esa terapia integral. También el uso de antioxidantes, de cómo va a ir mejorando en el transcurso del tiempo. Y en cabina solamente le ofrecí un tratamiento, un protocolo de Bionutrilite, que es básicamente una combinación de revitalizadores con ácido hialurónico. El resultado es lindo, pero no es permanente, no va a perdurar por un largo tiempo, todo depende de los hábitos del paciente.
Otra paciente que también decía, no quiero entrar a quirófano, no quiero heridas, vive sola, entonces quiero lo más sencillo que sí me dé un poquito de resultado. Tampoco quiero verme como cuando tenía 30 años, pero sí quiero verme mejor, ¿no? A ella le ofrecí un procedimiento de Morpheus y unos inyectables, además de la rutina de skincare, porque es muy, a mí me llama mucho la atención que pacientes que buscan incluso hasta procedimientos muy invasivos, ya sea de cara o de contorno corporal, que no usan productos para el cuidado diario. Eso es, yo siempre le digo, la piel es la materia prima con la que yo trabajo, ¿no? Entonces, si no tenemos ese aspecto cuidado, pues tal vez el resultado no va a ser tan favorecedor. Esa paciente me gusta mucho porque ella fue mi primera paciente y cuando llegó, literal, llegó con los estudios de laboratorio y ya quería hacerse una blefaroplastia. Yo siempre tengo la costumbre de preguntarles por qué se quieren operar y su respuesta fue que quería verse más joven. Entonces dije, te puedo operar los párpados, pero no te vas a ver más joven, porque es evidente el fotodaño. En ese entonces ella era fumadora, tenía múltiples manchitas, de hecho en la foto tiene una gran cantidad de maquillaje. Ella intentaba ocultar todos los cambios que tenía en la piel, los surcos, nasogenianos, nasoyugales, todos, ¿no? Entonces para mí era un desafío en este caso decir, ok, pues yo es que yo gano de una cirugía versus el dar todo el manejo integral desde que deje de fumar, antioxidación, oral, tópica, filtro solar, skincare y tal vez empezamos con los programas de inyectables o de procedimientos de cabina. Entonces a ella le propuse eso. Ella aceptó, el primer día empezamos con lo básico. Aquí quiero hacer un paréntesis porque a mí al principio me daba un poquito de pena decir que yo vendía los productos, ¿no? Porque me dicen, oye, ¿qué filtro solar me recomiendas? Y a mí como cirujano plástico, que tenemos a veces un poquito la mentalidad de que yo solamente opero, pues me da pena, es que es este, pero te lo traigo de tal lugar, ¿no? Hasta que ya gracias a empresas como las de Auvernia fui aprendiendo, fui creciendo y fui viendo también la utilidad del skincare, además del paciente, la utilidad que deja en el consultorio. Entonces eso lo empecé a incrementar siempre tomando como base lo que realmente necesita el paciente. Esta foto a la derecha es la misma paciente 5 años después, que evidentemente ya no acepta ninguna cirugía, ya logró el objetivo que era verse más joven, aquí está literal de cara lavada, y ya no requiere, ya le he ofrecido yo la bléfalo, porque como dije, lo que es quirúrgico, y esa zona del párpado se tiene que operar. Sin embargo, ella ya logró el objetivo que era verse mejor, y yo al principio dije, perdí una cirugía. Sin embargo, ella de manera directa o indirecta me ha estado mandando pacientes porque evidentemente se le nota el cambio y pues salí ganando. Es a lo que voy, que a veces por no operar o por no hacer el procedimiento que el paciente pide, pensamos que estamos perdiendo ese ingreso. Sin embargo, nos ganamos la confianza del paciente, nos empieza a recomendar y en realidad pues no fue como una pérdida. Aquí otro paciente que él me decía, no quiero que me cambies facciones, no quiero verme diferente, solo quiero verme un poquito mejor porque tenía reuniones, etcétera, ¿no? Entonces solamente fue con inyectables y toxina, nada más, ¿no? El paciente que no entra a ningún tipo de aparato, hay cierto, en párpados hicimos endermology y solo fue eso, ¿no? Y son cambios sutiles pero que son muy significativos. Aquí el caso de otra paciente que ella secuelas de quemadura, tiene un microstoma y obviamente para los que son muy hábiles en el tema microquirúrgico y demás, pues podemos pensar en opciones. Sin embargo, para ese entonces la paciente no puede hablar, no puede articular palabras, no puede comer porque no alcanza una cuchara y es muy frustrante para ella y para el cuidador, para su familia, porque si es que no le entendemos, todo el tiempo está de malas, está enojada, no se quiere aplicar los productos, no se deja poner la prenda de presión y hay que hacerle algo, ¿no? Y aquí en la foto a la derecha, solo con enzimas, logramos mejorar la apertura oral, que cuando yo vi la foto dije, bueno, no me encantó, no hay un resultado como el que yo quisiera, pero aquí el tema fue que ella misma y los familiares dijeron, al fin entendemos que dice, ya puede comer, y dices, bueno, entonces sí, no siempre lo quirúrgico es la primera opción, ¿no? Entonces es mejorar la calidad de vida de los pacientes también. Y para mí también es, cada vez es un aprendizaje, ¿no? No todo, o sea, hay que buscar alternativas, no todo lo resuelve la cirugía y es un poquito de paciencia y también conocer los alcances de cada producto, de cada inyectable, de cada aparato para que nosotros sepamos cuál es el punto máximo que podemos obtener de cada tratamiento.
Aquí otro caso en mi hospital, donde es una secuela de quemadura. Como pueden ver, tiene un poco de desviación de la columna y no puede estirar el brazo. Es algo que literal lo mandaron de la escuela porque en teoría la mamá no lo había percibido. Evidentemente, mi primera opción es rotarle un colgajo y hacer varias opciones reconstructivas. Sin embargo, hacer un paciente pediátrico lo tiene que valorar pediatría, paciente anémico, paciente que no tiene condiciones de higiene en su casa, todos los factores en contra. Entonces mi urgencia era por lo menos despegar el brazo. Empecé con todo el tratamiento no quirúrgico de cicatrices, parches de silicón, la línea de Riboskin a mí me ha gustado mucho y solamente entré a hacer mesetas porque no podía sangrar demasiado por su patología actual. Entonces, fue un procedimiento donde también aproveché para ponerle enzimas y mi objetivo, que era despegar el brazo porque ya tenía cierta desviación de columna, pues fue logrado, ¿no? Incluso el niño, me decía la maestra, que se lo encontraban a veces escondido rascándose, porque esas cicatrices activas pues le generan mucho prurito. Entonces, ese son el tipo de procedimientos que sí son desafíos, porque no son siempre pensar en el aspecto quirúrgico, pero sí resolver algo. Es evidente que no es el punto final del paciente, sobre todo que va en crecimiento y desarrollo y que tenemos que ir buscando, más bien ir de la mano con él, ¿no? Otra paciente con una cicatriz queloide, que todos las hemos operado, todos sabemos lo que puede llegar a pasar con el paso del tiempo, incluso con esteroides, y le apliqué también, me dijo, no me puedo operar porque ella es una cirujana. Me dijo, no me puedo operar, pero me desespera porque estoy subiendo de peso, no puedo hacer ejercicio porque la cicatriz me duele, me arde, me pica, me cuesta trabajo dormir. Y bueno, opté por un tratamiento a base de inyectables, además del parche de silicón, que evidentemente ella ya sabía, porque ya en 2 ocasiones habían intentado resecar esa cicatriz. Y me dijo, evidentemente no lo puedo poner porque me duele, ¿no? Entonces opté por inyectarle enzimas. Cuando yo vi la foto y la vi a ella que literal solamente se bajó la blusa, dije, pues no veo tanta mejoría. Sin embargo, antes de dar mi opinión, ella me dijo, al fin tolero ponerme el parche, al fin tolero hacerme el masaje. Es evidente que ese no es el resultado final, pero sí mejoramos la calidad de vida del paciente y se empieza a motivar a usar las terapias que ya sabemos que le van a dar un mejor resultado y puede ser que termine en una cirugía o tal vez no, pero nosotros ya le ofrecimos otras opciones, ¿no? Y aquí quiero hacer un paréntesis en que la tecnología, si realmente es una herramienta, todos conocemos cirujanos que son excelentes y tienen unos resultados increíbles y no utilizan ningún tipo de herramienta, por ejemplo, liposucciones, desde el láser, microaire, Renubio, ni todas las terapias de retracción y los resultados son buenos. Hay otros que los usan todos y los resultados son espectaculares y todavía hasta el día de hoy no hay como un consenso mundial y eso es lo interesante, lo bonito, ¿no? Porque cada vez hay artículos de grandes cirujanos que publican ciertas combinaciones de tecnología, de aparatos que ofrecen un determinado resultado y está perfecto. Sin embargo, a mí me sigue causando cierta conflicto, porque ese mismo cirujano con las mismas manos, los mismos equipos, en algunos pacientes pueden llegar a tener, por ejemplo, una fibrosis en el caso de contorno corporal después de una liposucción y algunos pacientes, en algunos casos no, usando la misma tecnología, mismo equipo, ya prácticamente sistematizados. Entonces yo creo que también depende mucho del tema del paciente, porque el mismo protocolo pues no podría ser para todos. Sin embargo, la herramienta, sabiéndola usar, sabiendo para qué sirve, sabiendo sus alcances, yo creo que sí es una excelente herramienta. En los que yo me enfoco no es por moda, sino en los que a mí me generan una satisfacción. Primero, porque no requiere grandes insumos. Dos, porque son seguros. Tres, porque lo puedo aplicar en niños, en adolescentes, en personas adultos mayores, en embarazadas, etcétera. Uno de los casos es en Dermology, que a mí me ha funcionado mucho para pacientes antes de la cirugía y después de la cirugía. Aquí recuerdo mucho las palabras del doctor Alfredo Hoyos, que él decía, el 50% de mis resultados, que para mí son extraordinarios, es el manejo postoperatorio, ¿no? Y cada día les ofrece una terapia distinta, desde ultrasonido, masaje, drenaje linfático, etcétera, después de la cirugía para mejorar y optimizar esos resultados. Entonces, yo creo que si los grandes lo hacen, hay que empezar a ir con base en la tendencia, ¿no? Otro de los equipos actuales, Liftera, que ya también me ha pasado que los pacientes quieren un efecto lifting, pero no son candidatos a una ritidectomía porque temas económicos, temas de tiempo, anticoagulación, problemas los que sean. Y una de las tecnologías que también puede funcionar mucho es el caso de Liftera. Cada uno tiene sus pros, sus contras, ventajas y desventajas, que eso es obligación de nosotros saberlo,
para que podamos saber exactamente a qué tipo de paciente lo podemos proponer. Y aquí quise introducir esto, que cada vez está más en boga, que la inteligencia artificial. Veía una publicación que hizo el doctor Lázaro Cárdenas, que decía la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo para optimizar resultados, para aumentar la seguridad, y sería increíble, ¿no? Yo he visto que tal vez algunos lentes que te puedan decir, aquí te falta resecar 2 centímetros, o te falta lipoaspirar 20 mililitros, o esto inyecta, ¿no? Por medio de colores tal vez, que nos ayuden a optimizar resultados y que podamos tener resultados benéficos. Además, que cada vez con la inmediatez que los pacientes tienen los resultados, no sé si les ha pasado que pasan 2 semanas y dicen, oye, aquí como que tengo todavía gordito. A ver, te dije que mínimo se requería de 1 a 3 meses, pero los pacientes a veces tienen resultados así de increíbles. Y eso es también parte de nuestra educación para que ellos, hacia ellos, para que puedan tener un criterio y puedan llevar un postoperatorio más armónico. Esta inteligencia artificial nos permitiría hacer modelos tridimensionales donde podría ser, a ver, así te vas a ver a la semana 1, a la 2, a la 3, o lo que el paciente requiera con base en las expectativas que él tiene. Y si no es lo que él busca, pues tal vez no ofrecerle ese procedimiento. Leí algunos artículos y la mayoría de grandes cirujanos se basan en escucha al paciente, ¿no? Y al ser la cirugía plástica una rama de la medicina, no está, más bien no está exenta a temas de ética. Entonces, siempre tomar como base ello, pero la inteligencia artificial yo creo que sí nos podría funcionar muchísimo, porque yo he visto resultados muy buenos, muy bonitos, y que el paciente dice, no, no me encantó, pero sí es lo que queramos, ¿no? Sin embargo, tal vez su percepción, y aquí es importante hacer un paréntesis, que también leí de algunos psiquiatras, de algunos psicólogos que decían, evidentemente es una nueva identidad del paciente, y si no tienen las herramientas para empezarlo a manejar después de una cirugía, le va a generar conflictos, y tienen razón. A mí me pasó el caso de una paciente que ya se veía bastante linda, espectacular, nada grotesco, muy bonita. Le tocó dar una plática con un vestido que ella tenía tiempo que no usaba y ella misma dijo textual, no toleré las miradas. Y me di cuenta porque cada vez que llegaba a revisión llegaba con abrigos de talla grande. Y yo así, oye, pero pues, no hace frío, ¿no? Y ya entre estarle buscando, muchos sabemos que a veces tenemos que hacer el papel de psicólogo en la consulta, estarle buscando, me dice, es que no soporto, no tolero que se me queden viendo, ¿no? Yo, pero te ves muy bien. Total, que fue una paciente que terminé enviando a psicología para apoyo justo de esos cambios o esta nueva identidad, perdón, que el paciente adopta y que a lo mejor ni él mismo está familiarizado con lo que se iba a encontrar. Entonces yo creo que la inteligencia artificial sí podría ser una buena herramienta, sabiendo que eso funciona a base de algoritmos y que nosotros tendremos que meter esos datos, ¿no? Y el detalle o la desventaja sería que no está enfocado en el tema emocional de los pacientes, ¿no? Entonces, no, es una herramienta, pero no nos va a sustituir. La base sigue siendo una buena relación médico-paciente, que es a donde yo voy, que la inteligencia artificial me puede ayudar a tener esa base, a que el paciente esté bien informado y por lo tanto evitar complicaciones. Porque aquí me encontré eso en las redes, la banalización de la cirugía estética. Hay gente que cree que entra literal a pintarse el pelo y te pregunto, ya la siguiente semana ya me puedo ir de vacaciones. No, te dije, ¿no? Y lo firmaste en el consentimiento informado, y aún así después de la cirugía hay temas, o a mí me ha tocado de que no, es que aproveché para tomar vacaciones. Yo, oye, pero te dije que te tenía que dar los siguientes 10 días. No, me siento muy bien, luego regreso. Entonces, sí es importante responsabilizar al paciente de los resultados. Hay pacientes que yo prefiero no operar, que eso sería tal vez otro desafío, decirles no, porque tienen expectativas irreales, o porque me dicen, no, ¿sabes qué? Qué flojera hacer ejercicio, mejor opérame. O qué flojera estarme poniendo skincare, mejor inyéctame. No, o sea, no, uno no sustituye al otro, todo es un concepto y que se tiene que aplicar de manera íntegra de acuerdo a cada paciente. Entonces, es importante ayudar a esos pacientes, y de hecho algunos artículos decían, si notamos banderas rojas, es importante mandar al paciente a recibir apoyo psicológico. Por eso es que cada vez más colegas van implementando en sus clínicas el apoyo psicológico de estos pacientes para que justo sepan a lo que se van a someter, tener una expectativa real de lo que pueden lograr, y sobre todo los pacientes que creen que con una cirugía se va a eternizar el resultado, pues evidentemente no, todo es un manejo integral, ¿no? Y ya vamos terminando, nada más quiero comentar que hay que ir a favor de las tendencias. Y actualmente, y sobre todo después de la pandemia, empezó a crecer mucho el tema de medicina funcional y regenerativa,
ya con una gran cantidad de publicaciones y basado en la ciencia sobre cómo esto va a mejorar las características de la piel, cómo se regenera la parte de la producción de colágeno y cómo la piel va cambiando sin necesidad de los pacientes que a veces piden, no quiero ningún inyectable, pero sí mejorar el aspecto de la piel, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que nosotros como cirujanos plásticos podríamos tener un concepto integral del paciente desde qué come, tal vez no hacerlo directamente nosotros, pero sí sabemos que hay muchos productos que se llaman inflamatorios y que generan alteraciones en la piel. Así se lleve la mejor rutina de skincare, va a tener algunos cambios. Entonces, es importante aterrizarlo en la alimentación, en los buenos hábitos. Ya cada vez hay más artículos y libros escritos por médicos que hablan de la importancia del estrés, el dormir bien, el tomar antioxidantes, el no consumir cafeína, incluso relacionada con la menopausia, y una infinidad de situaciones que parecían muy obvias. Sin embargo, nosotros y el paciente también lo estamos olvidando. Entonces, regresar un poquito a las bases y centrar en la realidad sobre todo lo que debe hacer para mejorar y optimizar resultados, y si con nosotros lo puede conseguir, pues es mejor, ¿no? Entonces, recordar que la cirugía no resuelve todo, la aparatología tampoco es la panacea, no enfocarnos en los equipos que son las modas, es importante encontrar o saber el alcance de cada equipo. El skincare y procedimientos de cabina tampoco resuelven todo, y el desafío es encontrar la combinación sinérgica adecuada para cada paciente, ¿no? Entonces, eso podría ser una combinación cíclica entre los cosmecéuticos. Y el paciente pregunta, ¿y eso también lo puedo conseguir aquí? También, ¿no? Y de eso tenemos un margen de utilidad. Procedimientos de cabina, que ahí entrarían todos los de medicina regenerativa, como exosomas, tratamientos inyectables, protocolos inyectables, y las terapias del bienestar, que también cada vez los buscan más, meditación y todo el tema, que también lo que la gente más busca, sobre todo después de la pandemia. Inyectables desde bioestimuladores, revitalizadores, también hay infinidad de artículos que hablan cada vez más del beneficio de algunos de estos, y sobre todo el más utilizado, que es el ácido hialurónico, también ya tiene una base muy sustentable sobre su uso, ¿no? Y que también depende de nosotros estarnos preparando para tener la menor complicación de cada uno de estos y poder combinarlo. Aparatología, sabemos que tampoco es importante saber a qué tipo de paciente empiezo con aparatología, con quién empiezo con los meseuticos, a quién primero lo mando al nutriólogo, a quién primero al psicólogo, y después la cirugía. Y si te operas, no quiere decir que no eres candidato a lo anterior. El punto es encontrar esa combinación para que el paciente continúe con nosotros y lograr la mejor versión de él. Y como decía al principio, la cirugía estética, plástica y reconstructiva está basado en las bases éticas. Entonces, siempre si tenemos alguna duda, cuál es el parámetro, cuál es la brújula, el bienestar del paciente, primero no hacer daño, ¿no? Y siempre informarlo. Si necesitamos ayuda de la tecnología para ubicarlo en la realidad, es importante utilizarlas a favor de nosotros y del paciente, para que justo evitar el tema de unos resultados que a lo mejor no le gustan, tal vez agudizar el tema psicológico que el paciente ya tenga, aterrizarlo sobre los rasgos que tiene. A veces nos piden rasgos que no van con base o en congruencia con la anatomía o en general con el paciente, y es importante comentárselo. Y obviamente lo que ya está basado en la ciencia y la ética. Eso es todo, me fui muy práctica, soy un poquito afónica, no sé si tengan alguna duda, algún comentario o si tengan algún otro desafío que comentar. Gracias, Emanuel. Muchísimas gracias, doctora. Gracias mil. La gente muy enfocada, muy presente, viendo y viajando de aquí para el futuro y viendo cómo pueden converger todos esos mercados estéticos, quirúrgicos, no quirúrgicos, correctivos, preventivos, la medicina funcional, la medicina regenerativa. Qué alentador es estar en ese mercado. Te felicitan. Excelente plática. El doctor Narváez nos preguntan. Mucha gente dice el uso de los retinoles en noche, las cremas, los dermocosméticos, que es gran parte de lo que puede en sus hábitos un paciente hacer. ¿Qué recomiendas tú normalmente a todos tus pacientes, quirúrgicos o no quirúrgicos, en sus hábitos, desde nutrición, sueño, obviamente la parte skincare, la parte hair care? ¿En qué momento te vuelves todóloga en esos aspectos
¿Cómo reeducar a tus pacientes? Cuéntanos tus tips. Fíjate que desde la historia clínica ya tengo un formato bien establecido y de ahí les pregunto un poco de la dieta. Ya viendo su ocupación puedo saber a qué nivel de estrés se manejan, porque sabemos también, ya hay artículos del papel del estrés en el sistema inmunológico. Y prácticamente en la plática a veces me terminan contando que están en un tema de divorcio, que están en un tema de cambio de trabajo, cambio de ciudad, y entonces empiezo a interpretar las emociones y ha sido para mí también un tema importante decir, ¿sabes qué? No es tu mejor momento, porque lo quieres hacer, quieres un resultado express, esto implica dinero, implica tiempo, implica compra de productos, entonces no considero que estés en el mejor momento y como decía hace rato, a veces pienso, híjole, ya perdí un paciente, pero en general se engancha y ellos mismos me preguntan, ¿conoces a un nutriólogo que me recomiendas? Sí, claro. ¿Conoces a algún terapeuta, psicólogo, algo que me recomiendas? Sí, también. ¿No? Entonces, a mí eso me da mucho gusto porque se sienten acompañados y digo, cuando te sientan listo, regresas. Y ahí es cuando digo, voy a perder al paciente. Y de verdad regresa. ¿No? Entonces, yo creo que la base es escuchar al paciente, esos son los tips, y no solo lo digo yo, lo dicen muchos cirujanos expertos en el área, y lo dice también la ética, ¿no? Siempre escuchar al paciente y con base en ello, ya que veo que está fuera de banderas rojas, por así llamarlo, recalco el tema el estrés, el tema de hacer ejercicio, tal vez meditación, si es algo de cara, si les empiezo a incluir una rutina de skincare, evidentemente lo que es el dermatólogo va para el derma, yo me enfoco en rutinas básicas. Antes de una cirugía, por ejemplo, un Cinech, que es productos a base de árnica que ayudan a disminuir el edema inflamatorio postoperatorio. Y siempre antioxidantes. Ya está bien estudiado el papel de la antioxidación tópica y vía oral, y eso siempre se lo recomiendo. Y solitos me los vuelven a pedir. Oye, ya se me acabaron, ¿no? Entonces, yo creo que así empecé. Yo también con ciertas dudas, con cierto miedo de que, a ver, ¿yo qué estoy haciendo platicando del divorcio del paciente? Pero es algo que me queda claro. A veces no lo externan con alguien más y tampoco me quiero aprovechar de una situación de vulnerabilidad de ellos para yo obtener un beneficio económico. Entonces yo creo que esos son como los tips y en lo que yo me enfoco. Muy bien, te felicitan por ubicar y evaluar al paciente de forma integral. El doctor desde Celaya, saludamos al doctor Cabrera, cirujano plástico, que también es integrativo y ha trabajado desde hace 30 años en esos temas, incluyendo tratando con dermatólogos temas de acné en sus pacientes. La doctora Gaby Romero te felicita. Felicidades, Laura. Excelente Gracias, plática. saludos. Dos preguntas más, Laura, para concluir. Primero, ¿dónde te encontramos? Una ginecóloga conectada dice, ¿dónde le mando mis pacientes? Pues busquen aquí en @dra.laura.dehilario en Instagram. Si no nos contactan directamente, doctora, y le pasamos el teléfono de las asistentes de la doctora, que puede atender pacientes tanto en México como en Toluca. Una pregunta más respecto a todo ese tema capilar. Los cirujanos plásticos fueron los pioneros en trasplante capilar. Es una técnica que se ha poco a poco generalizado en otras especialidades. ¿En qué momento tú como cirujana atiendes, remites o abordas ese tema capilar de restauración capilar en tus pacientes? Yo primero igual hago la historia clínica y checo si es un tema temporal, es decir, el estrés del paciente o algo que lo agudice en ese momento y empiezo a dar probióticos o antioxidación, glisodin o productos a base de superóxido de dismutasa. Yo honestamente no hago trasplante capilar, pero sí los reenvío a alguien, pero siempre digo, la base es la misma, aunque te hagas un injerto, la base es la misma, ¿no? Entonces la antioxidación y los productos para el pelo, sabemos que en mujeres está muy relacionado el tema de los shampoos ricos en siliconas, en sulfatos, uso la línea vegana de las Arctic, que a mí me ha gustado mucho. Entonces me enfoco solamente a dar como lo general, la generalidad. Si no me enfoco yo a ello, no lo resuelvo, pero sí se lo envío a alguien más, ¿no? ¿Lo Entonces, eso es remites? lo que a mí me gusta, me actualizo, me preparo, pero por lo menos identificar esos puntos, lo que puedo resolver yo lo resuelvo de principio a fin, con todas sus complicaciones y temas, y lo que no lo mando al experto que corresponde. No me meto en Muy temas que bien. no, o sea, de por sí yo, como dije al principio, la cirugía plástica, estética, reconstructiva tiene una amplia variedad para hacer procedimientos que con eso es más que suficiente y aún así no nos alcanza, ¿no? Decía un poeta francés que la cirugía estética es la ciencia de lo bello
y hay que estarse actualizando. Decía otro plástico argentino que hay que tener como la visión de un escultor, los conocimientos de un arquitecto, un ingeniero, ¿no? Y las manos del mejor artesano justo para lograr esos mejores resultados. Por lo que no es de mi área, yo no lo veo, pero sí trato de dar un tratamiento Muy bien, integral a los pacientes antes, durante y después. Y si no se va a operar, con mayor razón. Y si ya se operó, también. Porque justo eso también lo aprendí derivado de pacientes que les habían hecho tal vez una RITI, un contorno corporal o algo así, y los veía y yo así, ¿qué te pasó? No, no, pues es que ya me operaron, creí que así me iba a ver el resto de la vida. Yo, ¿y qué productos usas? No, pues ninguno. Oye, ¿y qué te has hecho? No, pues no. ¿Y qué te has inyectado? No, pues es que ya para eso me paré yo. Pues no, ¿no? Creo muy que bien. por nosotros nos corresponde dar esa información y hay cirujanos o hay colegas que todavía, aunque no les encanta el tema de inyectables, y está perfecto, no todos tenemos que hacer todo, pero sí es importante informar al paciente. Súper, hablaste de remitir, de interconectabilidad, la famosa consulta cruzada y el trabajar en el one-stop shop multidisciplinario. Te Así felicitan y es. agradecen mucho la doctora Sánchez Cordero, la doctora Judith Mercado, nos felicita a todos, el doctor Navarrete, Mario, te mando un abrazo. Ay, gracias, amigos. Una última pregunta, tú te adentraste bastante joven en tu carrera dentro de la compra de equipos transoperatorios como pre y postquirúrgicos para mejorar la preparación y el procedimiento que sea ayudar a la cirugía o evitar o posponer una cirugía y después a mejorar el tiempo de recuperación, la cicatrización y el mismo desenlace quirúrgico. ¿Cómo ha sido brevemente, porque podría ser otro webinar y hemos tenido unos similares, tú como cirujana que no fuiste capacitada en saber cómo comprar equipos, ¿cuál ha sido tu journey, tu experiencia y tu aventura en eso y qué tips podrías dar a los médicos que no tienen todavía aparatología? Ok, pues sí, eso es, como lo mencionaste, una aventura porque era para mí algo sumamente nuevo. ¿En qué me enfoco? En buscar la base científica del equipo, cómo actúa, para qué sirve, para qué tipo de pacientes los puedo utilizar. Entonces yo me enfoco en algo que sea seguro, que lo pueda hacer yo, que lo pueda usar a alguien de mi equipo, a una fisioterapeuta, a una cosmetóloga, y que yo sepa que no le va a ocasionar daño al paciente. Eso fue como mis primeros motivos, ¿no? Que me llevaron a comprar equipos y en eso me fui enfocando, no en el de moda, sino en el que yo veía que los grandes cirujanos que ya lo utilizaban tenían buenos resultados, dije, ok, puede ser por ahí, pero yo sí me enfocaba en, y sobre todo, acercarme a las marcas que se consideran expertos y me fueran como ayudando. Yo al principio les decía, yo pago por ver, quiero ver cómo le va a ese paciente, y así empecé con muchos otros productos que los empezaba a utilizar, a veces los regalaba a los pacientes para que yo misma viera el alcance de ese tratamiento y a veces le digo a los pacientes, no te recomendaría tal vez algo que yo misma no me hiciera, porque ya lo probé, porque ya vi, porque ya le chequé todo, incluso hasta los permisos con FEPRIS. Te contaba que el año pasado tuve 2 revisiones con FEPRIS, entonces hasta que tengan todos los documentos en regla y que sea una empresa que sea seria quien me lo esté vendiendo, todos esos temas son los que yo busco. En mi caso, por ejemplo, no me serviría un láser que aunque sea el mejor para quitar tatuajes, tal vez en mi caso, en mi práctica diaria no es de utilidad porque no es mi principal fuente de pacientes, ¿no? Entonces, me enfoco en algo que sea versátil y que lo puedo utilizar antes, durante y después de una cirugía. Eso es como mi tema. Y si no se quiere operar, también se lo ofrezco. Y si ya se operó, también se lo ofrezco. Y evidentemente tener una ganancia de cada uno. Y el otro que no siempre se cumple, pero es que los insumos no sean tan caros o que de preferencia no tenga insumos, ¿no? Pero sabemos que hay algunos que no se cumple esa regla, pero el resultado es bastante bueno. Y yo sigo pensando que tal vez eso de la inteligencia artificial sí nos puede ayudar para decir desde el inicio, a ese paciente no le hagas esto, pónselo a la temperatura tal o el menor tiempo o con esta cánula, qué sé yo, ¿no? Para realmente estandarizar las técnicas y tal vez los resultados. Obviamente con la seguridad del paciente. Muchísimas gracias. Hay muchas más preguntas. Saludamos a la CHEU en Monterrey, el doctor Quintanilla. Muchos cirujanos plásticos se han conectado y me da mucho gusto que pues comparten
o difieren, pero siempre debaten de esos temas, justamente, opero, no opero, cuándo, cómo, por qué, y cómo complemento, cómo anticipo, cómo prolongo y cómo satisfago necesidades dentro de todo ese mundo de salud, belleza, bienestar. Muchísimas gracias, la verdad, ha sido un regocijo escucharte y compartir contigo. Todo el equipo te agradece, no te nos desconectes. Mostramos la agenda de la semana que entra. Tendremos justamente de aparatología con el doctor Luis Mijangos un tema de tendencias no invasivas, justamente en cómo tratar la parte de tratamiento facial y combinar con HIFU, que es lo más nuevo, los HIFUs de nueva generación. Esa será la semana que entra con el doctor Mijangos a las 20 horas, el jueves 15 de febrero, el día después del amor y de la amistad. Les agradecemos mucho. Vean la repetición de Odela Virtual Academy en todo nuestro channel, justamente de Odela Oficial. Ya casi 9,000 suscritos médicos latinoamericanos en español desde Latinoamérica para España. Felices de mostrar que de este lado del mundo y de otros lados, donde siempre, y en español, por favor, casi en su gran mayoría, proponemos temas diversos. No se pierden la repetición de esta semana de las cánulas con otro cirujano plástico en Europa, de los exosomas desde Asia, así como del tema de ventas de consultorios de la semana pasada. Son las últimas conferencias que se han transmitido y que están ya disponibles en repetición en el canal de YouTube. Pronto, hasta mañana, será disponible la retransmisión y el replay del día de hoy para los que no se pudieron conectar o que lo quieren repetir. Lo bueno se repite sin escatimar. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Una frase de conclusión, Laura, antes de despedirnos. Pues yo creo que sería que recordemos que la cirugía no resuelve todo y que lo que es quirúrgico es quirúrgico. Y tal vez algo que nos podría ayudar como a cambiar un poquito el chip es las gráficas de ISAPS, los reportes que hay a nivel mundial que coinciden con las tendencias actuales. Utilizar eso a favor de nosotros y de nuestra práctica médica. Recordar que la toxina es el procedimiento de lejísimos más demandados y requeridos por los pacientes, así que Así aunque es. tengan un bisturí, si no tienen toxina, pues te quitas lo que más pide tu consumidor. Imagínense Exacto. un supermercado sin tener carbohidratos o verduras o la leche, ¿no? No sería un supermercado, aunque quiere Sí, el vender. número dos están los hialurónicos, entonces también hay que saberlos. Yo Correcto. sigo preparándome y digo, puedo mejorar mi técnica, voy a ir a otro curso, o sea, siempre es aprender y aprender de todos como gremio, ese es como Muy el bien. tip, ¿no? Pues gracias Siempre a estar ti. en capacitación Búsquense, continua. ujú, como dices, Laura, búsquense, háblense, remítense, trabajen en conjunto, a César lo que le pertenece, al cirujano, pues las cirugías hay mucho que hacer para los no cirujanos. Y como lo dijiste, si no haces el pelo, lo remites a quien sí lo hace. Buenas noches a todas y a todos. Gracias, Carlos. Gracias, María. Gracias a Gaby por ese tema en particular. A todo el equipo de asesores comerciales, distribuidores autorizados de Grupo Odela en México, Colombia, Estados Unidos y Brasil. Y les mandamos un fuerte abrazo. Pronto estaremos llegando a Europa, así que sigamos haciendo historia juntos, de la mano, creciendo y haciendo lo que nos gusta y apasiona. Muy buenas noches, que estén descansando y que cuiden a los suyos. Buenas noches, chao, chao, bye bye. Hasta luego, gracias.